emoción nuevamente estar con ustedes el día de hoy reunidos. Precisamente estamos compartiendo y creando estos espacios para todas las personas que están interesadas en las compañías y grandes cargos como directivos, gerentes comerciales y directores de tecnología, que están buscando siempre precisamente optimizar cada día más sus procesos y crear todo este mundo de transformación digital. Precisamente en Insercoop lo que buscamos es siempre entregar y brindarle soluciones completamente integrales a cada una de las necesidades y requerimientos que tenga la compañía. Entonces, en este caso, en esta oportunidad, tenemos el privilegio de poder compartir con ustedes este webinar de enero 2022, dándole el inicio a este nuevo año con este tema que realmente está siendo muy solicitado, que es acelerar el procesamiento de cuentas por pagar o de facturas. Nos hemos dado cuenta precisamente por nuestros clientes actuales que el ingreso de la facturación de las compañías puede llegar a superar incluso hasta las 20.000 facturas anuales. Entonces, nuestra idea es precisamente presentarles y que conozcan por medio de expertos y personas con alta experiencia en este tema, cómo solucionar de manera muy sencilla, de manera muy ágil y muy rápida este desafío que están teniendo las empresas precisamente en acompañamiento con nuestros aliados que son Arcil en este caso y Docware. Precisamente, pues me presento, mi nombre es Luz María Herrera Álvarez, hago parte del equipo Premium de Insercoop y el día de hoy les voy a hacer como de moderadora, voy a estar de moderadora con ustedes en este webinar y en el que hoy pues estamos muy emocionados que conozcan este área de Insercoop, este nuevo servicio que tenemos para brindarles. Entonces, no siendo más, pues le presento la agenda del día de hoy. Vamos a tener una breve introducción por mi parte, donde les voy a presentar quiénes somos, quién es Insercoop. Por otra parte, en el segundo punto, pues le daré paso a Enrique Tapia, que es nuestro orador del día, que va a estar en representación de Arcil, que es nuestro nuevo partner con que nos hemos aliado precisamente para brindar soluciones aún más integrales, aún más específicas. Y les hago pues también una breve introducción de quién es Arcil, ¿no? Pues Arcil es una empresa innovadora que ha estado diseñando y construyendo tecnología utilizada a nivel mundial para mejorar los procedimientos de procesamiento de documentos en cada una de las empresas. Por otra parte, tendremos como en un espacio que considero que es el más interesante de todo la horita que vamos a estar aquí reunidos, es precisamente el demo en vivo. Y por último, un área un espacio de preguntas y respuestas en el cual les recuerdo que al estar en una plataforma Teams que considero que todos conocemos muy bien, vamos a tener el chat abierto, el chat aquí simplemente para que puedan hacer sus preguntas, sus inquietudes, van a ir poniéndolas ahí a medida que vamos avanzando en el webinar con Enrique. Y al final, en esta parte de preguntas y respuestas, pues vamos a poder dar solución a cada una de ellas de manera totalmente específica y personalizada. Entonces, pues nada, bienvenidos nuevamente a todos los que están presentes. Somos Insercoop, somos una gran familia que efectivamente estamos buscando la transformación, no solamente en Barranquilla, sino a nivel nacional. Llevamos ya 20 años en el mercado colombiano y precisamente nos ha caracterizado este gran valor agregado que damos a las compañías, que es diseñar soluciones completamente personalizadas a cada uno de los requerimientos específicos que tienen, en el que hemos impactado empresas a nivel nacional, empresas completamente importantes en el mercado colombiano, así como lo están viendo en el slide, y que en este breve tiempo de 20 años hemos podido crear alianzas increíbles y partnership con personas, con empresas, así como el día de hoy vamos a presentar a Arcil, ¿cierto? Entonces, pues nada, realmente muy feliz por la confianza, por el tiempo que nos están otorgando como siempre. Y en este momento pues le doy la tarima a Enrique para que pues, les empiece a mostrar todo este mundo maravilloso que llamamos procesamiento de facturas con ANSI. Enrique, la tarima es tuya.
Muchísimas gracias, Luz, por la presentación. Mi nombre es Enrique Tapia, soy gerente técnico de Arsil para Latinoamérica. Estoy muy contento por, por este webinar y espero pues, que sea de máxima utilidad para todos los participantes. Arsil es una compañía que ya tiene más de 10 años en el mercado. Actualmente atendemos clientes a nivel global. Tenemos clientes en varios continentes, desde Europa, el Asia, eh, países como desde digamos, Estados Unidos, Canadá y ahora pues en Latinoamérica. Nos enfocamos en el manejo de los documentos y particularmente, como lo que vamos a hablar en esta presentación, el tema de las facturas. ¿Qué sucede cuando la información llega en una factura y la tenemos ahí en papel, ¿no? Entonces, cuando lo tenemos en papel, es que todavía no se convierte en algo útil para nuestra organización. Entonces, el reto está en hacer que ese papel, esa representación gráfica de una factura, llegue a nuestros sistemas críticos, ya que la oportunidad en la que llegan puede ser muy valiosa en cuanto, por ejemplo, el tema del pago de la factura hacia los proveedores, ¿no? Entonces, muchas veces necesitamos contratar mayor cantidad de personal para poder procesar más facturas por hora. Y cuando el reto es mayor y que estamos hablando de varios miles de facturas al año, em, podríamos tener algunos inconvenientes en cuanto a los plazos, penalidades, etcétera, ¿no? Que son propios de cada organización y de cada niveles de servicio internos que se puedan desplegar. La solución que vamos a presentar es una solución, está integrada desde Arsil y también la tenemos integrada con DocuWare, en donde la fuerza de trabajo de las compañías pueden trabajarlo directamente y de manera automatizada y semiautomatizada, como lo vamos a revisar en un momento. Entonces, estas miles de facturas que requieren ser revisadas para posteriormente pasar un flujo de trabajo y ser aprobadas para su pago, tienen que inicialmente ser revisadas por alguien. Tiene que ver, por ejemplo, si tiene una orden de compra, un pedido, si el producto fue entregado, si los precios corresponden. Entonces hay unos retos relacionados con la revisión, con la verificación de los datos que vienen en estas facturas desde los proveedores. Y para eso tenemos una plataforma que está basada en inteligencia artificial y que va más allá del OCR. O sea, no solamente vamos a ver cómo el OCR nos permite reconocer todo el contenido de la factura, sino que también podemos hacer una serie de verificaciones basadas en reglas que nos permita que esa automatización que estábamos hablando hace un momento, pues se lleve a cabo. Todo esto pues va a permitir eliminar costos, por ejemplo, costos de personal, nos va a eliminar cuellos de botella, nos va a hacer eliminar errores, sobre todo errores humanos al momento de poder hacer una validación. Por ejemplo, también nos permite eliminar facturas duplicadas, que sucede a veces, y ese tipo de inconvenientes que se podía presentar en este proceso. Em, para eso tenemos asistentes tipo Wizard que nos permite hacer esa revisión muy rápidamente, que cualquier persona basta con unos 15, 20 minutos de pequeño taller, capacitación, para que empiece a utilizarlo, ya que es bastante intuitivo, con el fin de eliminar estas entradas manuales y esas revisiones que muchas veces pueden ser muy engorrosas dentro del área, ¿no? de contabilidad y pagos a proveedores. Entonces, entre los beneficios que tenemos para Invoice Action, que es el producto, tenemos que es mejorar la precisión
ya que al momento de que estamos automatizando, estamos haciendo validaciones directas contra tablas o contra sistemas que podemos tenerlos integrados, ¿no? Podemos integrarnos con sistemas ERP, a los cuales podemos consultar si es que existe o no una orden de compra, por ejemplo. Directamente podemos sacar esa información de tablas, de bases de datos y hacer la validación de manera automática. Nos permite, luego de eso, tener costos operativos más bajos, ya que al tener un proceso automatizado o semiautomatizado, pues obviamente hay menos personal o menos puntos de contacto que se van a relacionar directamente con el procesamiento de las facturas, siendo participantes ya más de un tema de QA o de aseguramiento de la calidad o de revisión de algunos, por ejemplo, de algunos caracteres que no hayan sido reconocidos, para que cuando lleguen al sistema de gestión documental DocuWare, pues ya no hayan observaciones y pase de frente al sistema de flujo de trabajo. Y la experiencia es unificada, ya que al llegar por ARSIL directamente hacia el gabinete de DocuWare, nos permite generar flujos de aprobación en los cuales ya cada gerencia o usuario responsable de la organización solamente se dedica a aprobar o desaprobar las facturas y no, digamos, porque ya está reconocidas, ya está validadas, ya han sido previamente revisadas por el sistema. Y finalmente, pues, como todo, buscamos siempre en organizaciones la mejora continua. em, Incluso el sistema, al tener un sistema de Machine Learning, hay un aprendizaje automático que hace que la plataforma pues vaya aprendiendo nuevos formatos, nuevos formularios de facturas que nos hacen ser más eficientes en el tiempo. Y la mayor seguridad, en donde al tener menos puntos de contacto, como decíamos anteriormente, hay menos probabilidad de error humano. Entonces, hasta ahí, pues la parte explicativa. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrar, hacer la demo en vivo. No sé si tenemos preguntas ahora o al final. Eh, Al final, Enrique, ok, después de la demo. perfecto. Dale, listo, gracias. Entonces, me avisan por favor, me avisan si es que ven la pantalla. Vale, yo te confirmo. Hasta el momento no. Ahí está cargando. Ya, listo, ya la estamos viendo. Ok. Entonces, acá tengo un pequeño gráfico. En la parte izquierda aparece el, el proceso mismo de cómo es que llegan las facturas a las organizaciones. Normalmente, por lo general, antiguamente tendríamos una mesa de partes en donde los proveedores dejaban sus facturas físicas, alguien las escaneaba o alguien las tomaba para llevarlas al área eh, de contabilidad o de tesorería, pago proveedores. Pero actualmente también existe algunos clientes que ya tienen habilitado un buzón electrónico, o sea, una cuenta de correo, por ejemplo, proveedores@compañía.com, que es donde se envían las facturas electrónicas. ¿Ok? Entonces, digamos, tenemos esos escenarios. Para el primer escenario, que todavía puede existir, podemos, por ejemplo, crear, normalmente en las multifuncionales tenemos el Scan to Network, que consiste en digitalizar una factura y que caiga en una posición de la red, en una carpeta compartida de la red, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer la primera demostración. Y luego vamos a hacer la demostración ya entregando el servicio de el correo electrónico, que es el buzón de proveedores, en donde pueda recibir un PDF y el XML, incluso en un archivo zipiado. Eso cuando llega, ARSIL, el sistema de automatización de ARSIL, que es Invoice Action, lo que hace es adquirir esos documentos a través de una máquina, de un sistema de procesamiento, donde extrae y valida la información
que viene en la factura o en el documento. Incluso podemos hacer nosotros aquí muchas reglas y eso es totalmente configurable. Podemos, por ejemplo, validar el PDF y el XML que corresponda. Podemos hacer una validación, por ejemplo, contra una base de datos. Podemos hacer validaciones de, por ejemplo, cantidad por precio igual total, o sea, que exista una lógica matemática que examinar, que ver que se ha cumplido o no. Y luego de eso pasa a un nivel de aprobación o verificación, en donde si es que ha habido alguna observación, tanto en la revisión o en el reconocimiento del OCR o de los caracteres de la factura, o alguna verificación de acuerdo a las reglas que yo he colocado sobre el documento, pues me salta a la estación de captura o de verificación para poder hacer la corrección necesaria. Y luego que hay esa corrección y que está, digamos, el documento totalmente validado, pasa a una exportación que la podemos hacer directamente hacia DocuWare, como lo vamos a demostrar, o hacia otros sistemas de ERP, por ejemplo, cualquier sistema ERP, y si no tenemos un ERP, digamos, eh, estándar o tradicional, también incluso podemos hacer export a través de sistemas JSON o estructurados con XML para desde ahí poder incorporarlos dentro de sistemas de contabilidad o sistemas de terceros, ¿no? Entonces, digamos que hacemos todo el end-to-end, ¿no? Desde que viene la factura hasta la importación en DocuWare o el ERP o el documento estructurado. Entonces vamos a entrar un momento a ver salimos de esta presentación. Y lo que vamos a ver acá es un servidor. Bueno, este servidor es el servidor de Invoice Action, de DocAlpha, en donde tenemos arriba, esta es la lista del administrador, tenemos una serie de botones que son los módulos o las estaciones de verificación, monitoreo, de cómo es que van a llegar las facturas o los documentos a nuestro sistema. Luego de esto tenemos, por ejemplo, una estación, que es la estación de verificación, que la vamos a ver trabajar en un momento. Tenemos un módulo o una estación de administración. ¿Qué es la estación de administración? Es la que nos permite justamente hacer todas las configuraciones según las facturas que estemos preparados para recibir, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy técnico, pero acá, por ejemplo, podemos hacer las configuraciones de que si llega por correo, si llega a una cuenta, a una carpeta, etcétera, ¿sí? Podemos hacer incluso un webinar técnico para mostrar cómo funciona incluso. Y lo que nos interesa en este momento es ver la estación de monitoreo, porque es aquí donde vamos a ver cómo van llegando las facturas. Entonces, para hacer funcionar el sistema, vamos a escoger, aquí tenemos unas facturas, ¿sí? Estas facturas son de demostración. Y acá tenemos, por ejemplo, una carpeta simulando ser la carpeta a la cual van a llegar los documentos escaneados, ¿no? Entonces, voy a abrir este documento. Este es un ejemplo, es una factura, ¿sí? Y la voy a mover, la voy a copiar directamente a la carpeta en donde estaría llegando desde la multifuncional. Lo que va a suceder es que el sistema va a recoger el archivo, la factura, y lo va a empezar a procesar en la estación de reconocimiento para llevarlo después a una estación de verificación, que es la que vamos a abrir. Entonces acá vamos a copiarla y van a ver que va a desaparecer en unos segundos. Listo, desapareció, ¿no? Entonces quiere decir que esta factura pues ya empezó su flujo. Vamos a ir a nuestra estación de monitoreo. Aquí teníamos hasta hace algún tiempo, las 142.
vamos a ver que va a aparecer aparece la 144 y está en la estación de verificación, ¿no? Entonces, esto yo lo estoy mostrando como efecto, solamente para la demo, pero no es necesario que alguien lo esté monitoreando, ¿no? Porque esto es algo automatizado. Pero ha pasado a la estación de verificación y está en espera. Entonces, van a haber muchas facturas, el 90% van a pasar directamente hacia DocuWare, pero para esta demo lo hemos seteado para que pase por esta estación de verificación con motivos de demostración. Entonces acá tenemos esta factura, ¿sí? Que necesita nuestra atención y vamos a ver la interfase del usuario, que es bastante sencilla. En la parte izquierda tenemos la parte, digamos, transaccional, que son los campos que han sido reconocidos dentro de la factura. Y en la parte de la derecha tenemos un visor que nos permite ver la factura en sí misma, ¿no? Entonces, esto es solamente yo como persona que está haciendo la verificación, tengo aquí dos wizards. Uno que es de verificación de caracteres y otro que es verificación de reglas. ¿Cuál es la diferencia? Que el verificación de caracteres, por ejemplo, me va a corregir o me va a preguntar si este es un 0 o es una O, si este es, ¿no? O caracteres en donde él tenga alguna duda. Y eso es configurable. Pues por el nivel de exactitud que yo necesito, también lo puedo parametrizar. En este caso, la hemos aumentado para que salga esa duda en el sistema y nos haga la consulta. Y las reglas de validación son reglas de negocio en donde me permite hacer la comprobación de que si se han cumplido o no, por ejemplo, que el precio unitario por cantidad sea el precio total. En este caso, eso también se cumple, ¿no? Entonces vamos a hacer uso del wizard de verificación de caracteres. Entonces nos va a preguntar si si esto está bien, si es un 0. Yo le digo que le confirmar. Tiene dudas sobre si esta es una F, una letra E, le doy confirmar. Igual, lo mismo, el número 7, etcétera. Y algunos otros caracteres en donde podría presentarse alguna duda para el sistema. Ok, me dice que el batch está completo y listo. Entonces la factura, digamos que está revisada desde el punto de vista de OCR. Cabe indicar que también hace un reconocimiento de ítem por ítem. Quiere decir que esta tabla que aparece aquí, que es una tabla de ítems, en donde aparece cantidad, precio unitario, etcétera, también ha sido reconocida. Si ustedes observan, tenemos todos los campos por separado, ¿sí? Y donde tenemos las cantidades, el precio unitario, etcétera, tal cual lo tenemos en la factura. Entonces, con DocAlpha también podemos hacer el reconocimiento de los ítems de la factura, que son muy útiles, por ejemplo, cuando queremos saber si, por ejemplo, si son ítems que han sido entregados en una guía de remisión y si el total de los ítems han sido aceptados, ¿no? Entonces, en la guía podemos hacer incluso contra una guía de remisión y ver si es que han llegado todos los ítems. Entonces, esa confirmación también la podemos hacer a través de las reglas, ya que tenemos el detalle de todos los ítems de la factura. Luego de esto, pues no hay reglas que cumplir y después vamos a poner send batch. Cuando le doy send batch, lo que va a suceder es que va a pasar a la exportación y la vamos a ver en DocuWare en unos momentos, ¿no? Entonces vamos a entrar a nuestro DocuWare de demo. Tenemos un DocuWare aquí. Vamos a ver que el día de hoy no tenemos en esta factura entrante, que es nuestro gabinete, no tenemos una factura. Vamos a, también podemos hacer posponer el batch en caso que necesitemos una consulta, lo podemos postergar para poner para después, pero en este caso ya lo vamos a enviar, ¿no? Entonces ponemos send batch y cuando le doy send batch,
lo va a llevar directamente a Dockware. Pero antes de llevarlo a Dockware, aquí me estaba olvidando, tenemos una particularidad. En esta factura tenemos un dato importante, que es orden de compra, ¿sí? Número de orden de compra es la 368. ¿Qué sucedería si yo le pongo, supongamos que no hubiera venido con el 368, sino con el, por ejemplo, con el 1368, supongamos, ¿ok? Entonces, el sistema me va a decir que hay un error. ¿Por qué? Porque no existe la orden de compra 368. ¿Contra quién lo está validando? Bueno, en este servidor tenemos una manera de demo, unas tablas, ¿sí? En este caso tenemos una tabla de órdenes en donde simula la tabla de órdenes de un sistema, en donde yo tengo un número de orden de compra, un proveedor, bueno, y un estado. En este caso, si la validamos contra el 1368, es un código que no existe. Quiere decir que es una orden de compra no existente. Entonces, en el sistema vamos a tener ese error. ¿Ok? Entonces, si le ponemos 368, automáticamente va a hacer la validación contra la tabla de órdenes de compra y nos va a dejar pasar, entre comillas, ¿no? Entonces es bastante útil, ya que si no tuviera, por ejemplo, esa validación, tendría que manualmente entrar al otro sistema o entrar al ERP, buscar al proveedor por algún campo, por ejemplo, número de usuario, número de root, eh, etcétera, ver cuáles son las órdenes de compra que tiene asociadas y luego de eso saber si es que esta factura corresponde a esa orden de compra, ¿no? Entonces, para automatizar ese paso, es por eso que nos da Invoice Action la oportunidad de hacer validaciones directamente contra base de datos por algún campo, en este caso con el campo de orden de compra, ¿no? Que en este caso es el número de ejemplo del 368. Y también nos permite, por ejemplo, darle campos adicionales como estado, nueva y tipo de documento factura, que nos va a permitir también generar campos de índice para Dockware, ¿no? Entonces, todas esas integraciones las podemos hacer, incluso mucho más personalizadas, ¿no? Podemos conectarnos hacia sistemas ERP de cualquier tipo de Microsoft, con Oracle, NetSuite, Sage, en realidad podemos conectar con SharePoint. Hay una innumerable lista de puntos de integración que están listos solamente para desplegar. Bueno, y sobre esta factura, como ya la tenemos validada con la orden de compra, le pongo Send Batch y la factura pasa de la estación de verificación, voy a refrescar aquí, y está en la estación de exportación, ¿no? En donde se está procesando. Quiere decir que ya está yéndose para el sistema Dockware. Entonces vamos a levantar acá el Dockware donde no teníamos una factura. Vamos a actualizar y aquí apareció, ¿no? Entonces aquí aparece la factura tal cual y los campos de índice son los campos que fueron reconocidos por DocAlpha. Sale el nombre de la compañía, el estado, incluso la orden de compra. Entonces, si acá tenemos, por ejemplo, en Dockware, la orden de compra 368, le podríamos hacer una relación directamente de documentos para poder ver la orden de compra o las órdenes de compra relacionadas con esta factura. ¿Okay? Entonces, hasta ahí tenemos la primera demostración en cuanto a la carpeta caliente que le hicimos el hot folder directamente hacia Dockware. ¿Okay? Vamos a salir de acá un momento y ahora vamos a hacer la simulación de qué sucedería cuando ya no está llegando
en una carpeta, sino que esté llegando por correo. ¿Okay? Entonces acá, por ejemplo, tengo un correo que lo he sincronizado con el sistema y tengo una factura. Esta factura es una factura que tiene, es un zip que en su interior tiene un PDF y un XML. ¿Ok? Entonces, es un caso mucho más, digamos, cercano a la realidad porque se reciben en algunos casos un zip con el PDF y el XML juntos, ¿no? Lo voy a enviar a ese sistema, reservas arroba el correo, ¿no? Que ya está configurado, ¿sí? Y en un momento va a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos está llegando? Esta es una factura, que es la que sale acá, es la que he enviado. Vamos a ver qué hay. Es una factura, es un zip, perdón, que tiene dos documentos. Uno que es el PDF y el otro que es el XML. Entonces, si tuviéramos un sistema como por ejemplo Docware, no nos permitiría subir el zip directamente. Entonces, a través de este sistema de DocAlpha de Arcil, podemos hacer todo eso, ¿no? Descomprimimos y empezamos a descubrir que es un PDF, es un XML y vamos a hacer unas validaciones. Entonces, voy a ver si ya está llegando. Todavía no llega, va a demorar un poco, es un correo electrónico. Y lo que va, ahí está, la 145, ¿sí? Está en la estación de registro, o sea, está haciendo la primera validación de su contenido, lo está descomprimiendo y está haciendo luego un reconocimiento de lo que, ahí está el reconocimiento, del PDF y el XML. Entonces lo que vamos a ver es que va a pasar a la estación de verificación, que ya pasó. Vamos a nuestra estación de verificación. Aquí está. Es un documento que tiene dos partes, un PDF y un XML. ¿Sí? Entonces, ha descubierto que es una factura y vamos a ver que esta factura tiene dos componentes. El PDF, que es lo que sale a la izquierda en esta columna, todo esto es configurable, ¿sí? Y a la derecha tenemos los datos del XML, ¿no? Entonces, para un efecto de comparación visual, lo hemos puesto así. Tenemos a la izquierda el RFC emisor y aquí tenemos su versión que llega desde el XML. Entonces, acá tenemos un dato como por ejemplo es el subtotal, el método de pago, etc. Entonces, lo que estamos mostrando aquí es la capacidad de hacer el OCR al PDF, como ya lo vimos en el caso anterior. Y también estamos extrayendo la data del XML proveniente de ese zipeado para que pueda ser validada con las reglas que también ya explicamos en el caso anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a darle el wizard de caracteres. Empezamos a ver que hay algunas dudas. Le damos confirmar. El 431 parece que tiene un problema ahí con el 31. Le doy confirmar. 15, etcétera. Y listo, ¿no? Entonces ya está validada desde el punto de vista de OCR esta factura. También vemos que ha hecho el reconocimiento de los datos, ¿no? Si hago clic, vemos que ha hecho el reconocimiento del ítem y le vamos a validar, vemos de que corresponde el 431.03 con el PDF, ¿no? Entonces esta factura está lista. Le doy enviar y va a pasar a la estación de exportación, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, desde verificación va a pasar a exportación. Y aquí vamos en el ejemplo, lo hemos hecho para que no se exporte a Docware, sino que me genere unos archivos que podrían ser muy útiles para algunos clientes,
Pues ya que la capacidad de generar por ejemplo, un JSON, un JSON, en este caso, por ejemplo, si yo entro aquí, este es el JSON que se acaba de crear, ¿no? En donde yo tengo en un solo archivo estructurado, tengo los datos que vienen de la factura y una tabla con su contenido. Entonces, esto es bastante útil para los programadores que necesitan hacer alguna integración con otros sistemas, ¿no? Ok, con eso entonces damos por terminada la demostración muy rápida y quedo atento pues a las consultas si es que tenemos, ¿no? Claro que sí, Enrique, de verdad, mil gracias por toda tu intervención. Ha sido increíble toda la información que has estado compartiendo y efectivamente sí tenemos unas inquietudes aquí en el chat, entonces te voy a ir mencionando una tras una para que vayas haciendo la respectiva respuesta, ¿vale? Vale. Listo. Vale, entonces la primera dice si puede funcionar el sistema ARSIL o Invoice Action con cualquier gestión documental más allá de DocuWare. Sí, podemos hacer la integración con otros sistemas que no son Docware. Tenemos desarrollados conectores con más de 6 sistemas distintos y lo podemos conversar sin ningún problema, ¿no? Vemos cuál es el sistema que tienen y vemos si es que ya está desarrollado el conector. Y si no está desarrollado, pues lo integramos igual, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto, Enrique. Bueno, por otra parte, si también están haciendo la pregunta de si se articula con cualquier ERP, es decir, puede tomar la factura de mi ERP directamente sin que tenga que subirla a DocuWare. Sin necesidad, sí. Así como tenemos la integración con Docware, tenemos integración con ERPs e incluso con sistemas EDI. Podemos llevar facturas a FTP, a carpetas. En realidad tenemos una serie em, de opciones, ¿no? Por ejemplo, para esa pregunta vamos a rápidamente, a ver, vamos a tener, si tengo alguna abierta, un momento, por favor. Tenemos una editable. Acá está. ¿No? ¿Vas a compartir algo? Sí, puedo. Dale. Perdón, que no lo estaba compartiendo, ¿no? Sí, exacto, por eso te estaba preguntando, para Ya, dejar de compartir y darte el espacio. sí, rápidamente, un minuto, voy a compartir. ¿Me avisa si se ve? Vale, está cargando. Listo, ahí ya se Ok, está proyectando, ya estamos viendo. lo que estamos viendo es la estación de administración. Entonces, aquí, no sé si se llega a ver arriba a la derecha donde estoy moviendo el mouse, me dicen a dónde puedo exportar toda esta información que viene en las facturas. Entonces, yo puedo exportarlas, por ejemplo, a un file folder, a un FTP. Puedo exportarlo directamente hacia una base de datos, ¿sí? A través de ODBC, a un SQL Server directamente. Puedo exportarlos a sistemas de gestión documental, como por ejemplo IRPs también, como por ejemplo tenemos Acumatica, DocuWare, Dynamics, tenemos Laserfish, NetSuite, SAP, SharePoint. En realidad hay una lista muy larga eh, de sistemas a donde nos podemos conectar. Para compañías más grandes podemos conectarnos directamente a sistemas EDI a través de Jitherbit, por ejemplo, que es una plataforma de integración, prácticamente nos abre el mundo a cualquier sistema y que esté en la nube. Y también, pues, obviamente tenemos un cliente REST que también puede comunicarse con los servicios REST de sus propios sistemas de terceros, ¿no? En realidad, los puntos de integración son bastante múltiples, avanzados y hay mucha experiencia al respecto. Perfecto, perfecto, Enrique, maravilloso. Entonces, sí, o sea, la verdad es que más bien pregunte por lo que no vea, así decimos acá en Colombia.
Literal, pero bueno, por otra parte preguntan, Enrique, ¿cómo logras descomprimir la factura? Como bien lo estabas mostrando, pues la factura Sí. electrónica llega en un formato zip donde está el PDF y el XML, entonces preguntan cómo logras realmente descomprimir la factura, si es que se conectan con una plataforma o por qué medios lo hacen. No, es un desarrollo que se hizo para justamente me parece que en Colombia también tienen este sistema de zip que llega a veces zipeado. Entonces Así es. hubo un pequeño desarrollo que es un programa que agregó a Doc Alpha, justamente para descomprimir utilizando el sistema operativo donde está el servidor y extraer y pasar a reconocer el XML y el PDF, ¿no? Pero es parte no hacemos el uso de una plataforma de terceros, es parte del sistema, la Maravilloso, o sea que descompresión. está incluido. Sí. Perfecto. Listo. Entonces tenemos otra preguntita por aquí que dice, en Colombia tenemos unos requerimientos de gestión de documentos electrónicos de archivo, lo mismo que unos parámetros de ley para los temas archivísticos. ¿Se cumple con la solución que nos proponen? Em, sí, por supuesto. En realidad, los parámetros, los requerimientos de índices o la metadata que va en cada documento está nuevamente relacionada, por ejemplo, a los impuestos o a ciertos cálculos de detracciones o de retenciones que hace el Estado, ¿no? Entonces, gracias a nuestras reglas de validación, nosotros podemos reconocer estos números o estos dígitos dentro de la factura y someterlos a esas reglas. Justamente ese es el valor de Doc Alpha, ¿no? Que permite utilizar los datos que llegan en la factura para poder sacar alguna conclusión o a determinar si es que se cumple o no se cumplió algún tema, ¿no? Es totalmente válido, ¿no? Y luego de eso ya lo podemos enviar a DocWare, ¿no? Con los datos que se requieran. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, te cuento que viene una pregunta que creo que es una de las más importantes y es precisamente si se puede establecer reglas de validación de la factura con la orden de compra a nivel de ítem, o sea, ese desglose de los ítems de la Sí, factura, cantidad y precios. Entonces, ahí te dejo para que respondas, Enrique. sí, totalmente, ¿no? Gracias a que con Doc Alpha podemos hacer una captura de todas las tablas de ítems de cada una de ellas, luego que ya lo tenemos, por ejemplo, precio, cantidad, total, etcétera, podemos hacer las reglas que querramos, ¿no? Hacer reglas, por ejemplo, de revisión matemática dentro de la factura o contra una base de datos o contra un ERP que lo tengamos integrado, ¿no? Entonces, supongamos, viene el código 045A y ver que si ese código está dentro de las guías de remisión de entrega del producto, ¿no? Entonces, tanto el código como la cantidad de productos que han sido entregados son parte de las validaciones, ¿no? Entonces podría haber, por ejemplo, una factura que diga que tiene 120 ítems, pero solamente fueron entregados 118, ¿no? Entonces habría ahí algo que no está bien y que hay que revisarlo, y para eso se pasa a un nivel de aprobación superior para alguna revisión, ¿no? Pero sí, totalmente. Se puede hacer. Para eso es que existe Invoice Action, ¿no? Justamente para hacer cumplir esas reglas y verificación que no deberían ya ser manual. Perfecto, claro que sí, realmente es una de las preguntas que considero muy interesantes y que en este poco tiempo que hemos tenido el espacio de compartir, Enrique, creo que una de las características y funcionalidades más importantes que tiene efectivamente Arcil con Invoice Action precisamente es ese desglose de los ítems de cada factura. Por otra parte, está aquí viene otra pregunta que también considero muy interesante y es que el tema de la foliación de los expedientes electrónicos, si es posible con ARSIC o si pues por defecto tocaría hacerla por otro medio, eso que llamamos foliación electrónica. Sí, en el caso de lo que llamamos foliar un documento,
puede manejarse directamente en Docuware, ¿sí? O, pero también en caso que no tengamos Docuware o estemos trabajando con otro sistema de gestión documental, también lo podríamos hacer aquí. También, pero tendría que ser como parte de un campo, ¿no? El campo en donde nosotros, a través de una regla de validación, escribiríamos sobre ese campo antes de llevarlo a Docuware. Normalmente lo hacemos en el sistema de gestión documental. Perfecto, perfecto. Gracias por la aclaración, Enrique. Y pues aquí ya sería la última inquietud y precisamente dice qué posibilidad hay para hacer una prueba de concepto con una factura pequeña. Y yo creo que, bueno, aquí me voy a atrever a responder por ti, Enrique, y creo que hay todas las Sí, posibilidades, dale, ¿cierto? por supuesto que sí. Dice, claro que sí, de hecho, bueno, aprovecho para comentarles a las personas que están aquí en la reunión, en este webinar, precisamente por su asistencia, por el tiempo que nos están otorgando, por la confianza. Todas las personas que están involucradas en este momento y aquí asistiendo en este webinar van a tener la posibilidad de tener una asesoría completamente gratuita con Enrique. Simplemente es ponerse en contacto con nosotros y además pues también quisimos darles un pequeño regalo a todas las personas que también están aquí. Simplemente es leer el código QR por medio de su celular para que tengan un ebook que vendría siendo la guía de automatización de procesos sin papel en 90 días para sus compañías. Este es simplemente una guía, todo depende, si aquí Enrique me puede apoyar, que todo depende de la complejidad de cada proceso de la compañía, ¿cierto? Pero es algo que en 90 días se puede hacer bastante, ¿sí o no, Enrique? Totalmente de acuerdo, Total. totalmente. Entonces, pues nada, aquí les dejo nuevamente el código QR para que todas las personas que están aquí simplemente lo lean, nos escriban y pues, puedan acceder a esa consultoría completamente gratuita con Enrique. Solamente es cuadrar agendas y listo, no es más nada. Realmente, Enrique, nuevamente mil gracias por tu tiempo, nuevamente mil gracias por toda tu experiencia, por todo este conocimiento, porque realmente cada día aprendo un poquitico más de esto y aprendo cada vez siempre de más de ti. Realmente en nombre de toda la familia Insercop te lo agradecemos muchísimo todo tu apoyo y sabemos que vamos a hacer cosas grandísimas en equipo con todos nuestros clientes. Entonces, pues nada, nuevamente a todos por su asistencia y nos vemos el próximo mes con otro webinar que estamos organizando súper interesante para cada uno de ustedes. Gracias, Enrique, muy amable y No, gracias gracias a a ustedes. todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.